Como, como lo que comentó Rufino de mi carrera lo muestra, yo no soy un académico, entonces yo no estoy muy acostumbrado a dar cursos así. Yo soy más un profesional de museos, pero me interesa mucho poder intercambiar con ustedes sobre esos temas de museos y sus narrativas. Como lo pueden constatar, el castellano no es mi idioma maternal. Yo creo que lo practico suficientemente bien para que pueda expresarme y intercambiar con ustedes, pero si hay algún problema o que necesito ayuda para traducir una palabra, quizás si me pueden ayudar, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Estaba muy impresionado cuando llegué aquí porque yo vi por primera vez en mi vida el Escorial. Yo conozco bastante bien a Madrid, pero nunca había venido aquí. Y pensé esta mañana, como caminando cerca de este monumento, que esa sensación de poder que da tenía algo que ver con lo que les quería comentar hoy sobre los museos, que como lo van a ver, tiene que ver con unos juegos de poder también. Entonces, cuando Educatizen y la Universidad Complutense me invitaron a hacer este curso sobre el tema el museo y sus narrativas, yo empecé a pensar que había muchas posibilidades de narraciones. Empecé a pensar primero narrativas, narraciones, historias. Yo vi que en inglés se traduce por stories, son histoire en francés. Y entonces, con todas esas narrativas que puede producir el museo, me pregunté lo siguiente: ¿cómo seguir a través de esas múltiples narrativas el deseo que nos atraviesa, el deseo de museo que nos atraviesa como persona, como comunidad, aun si no vamos en los museos, que es algo que para mí es una pregunta muy importante? ¿Qué piensan y qué pasa con los que no van a los museos, con los que no quieren a los museos o que dicen que no quieren a los museos? ¿Está bien? ¿Me oyen en el fondo? ¿Sí estoy bien? Bueno. Entonces, para también una manera de presentarme y de presentar los museos donde yo trabajé o por los cuales trabajé, yo me pregunté qué hay de común entre la narración del Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou, que es un relato de la sucesión de las vanguardias del siglo XX en el arte, o la narración del Museo del Louvre, que tiene muchas narraciones que son muy distintas. Si es un turista que viene y que ve los 3 obras maestras del Louvre, que son la Mona Lisa, la Victoria de Samothrace, la Venus de Milo, y un aficionado que va a ver, por ejemplo, el arte de Egipto. O, para no hablar solamente de museos de primera fila, la narración del Museo del Renacimiento, que queda como 20 kilómetros de París, que es un museo nacional, que tiene una colección estupenda sobre el Renacimiento, pero queda lejos de la estación de tren y tiene pocos visitantes. Para no quedarme solamente con ejemplos en Francia, yo fui en junio a Roma y vi en 2 días, yo pasé por muchos museos y yo vi narraciones muy diversas. Por ejemplo, en la Galería Panfili, son mis fotos, entonces no son de primera calidad. En la Galería Panfili la narración es de un primo heredero de la colección que te cuenta en el audioguía la historia del palacio y la historia de la colección. Y todas las obras están referidas a la historia familiar y más que a la historia del arte. Y en la Galería Panfili, solamente paseando en esa colección muy grande, en un momento uno llega en un pequeño salón y se encuentra con esa famosa obra de Velázquez. Es algo muy extraordinario porque no hay aire acondicionado,
Y cuando hace mucho calor se ve un señor que llega con un ventilador, ¿no? El Museo Etrusco, sobre la cultura etrusca, que tiene dos narraciones entrecruzadas, una narración sobre lo que es la arqueología y una narración sobre, por supuesto, qué es la cultura etrusca. La narración de la Galería de Arte Moderno en Roma, ¿cuál es? Uno entra en una sala sobre los migrantes, con obras dedicadas solamente a este tema. Pero el tema general de la presentación de la colección, no sé si lo pueden leer, está escrito en las escaleras del monumento Time is out of joint. Entonces, todas las obras de la colección están presentadas sobre este tema. Entonces, es otro tipo de narración. El Museo de Arte del siglo XXI, estamos en el tema porque aquí son las narrativas del siglo XXI que tratamos de entender. Es muy interesante porque se puede decir que la narración está en la arquitectura o está en el comportamiento de los visitantes, porque la colección no es tan grande, las exposiciones no son muchas, pero se siente que es un sitio de vida donde las familias vienen a pasear, donde los estudiantes vienen a estudiar. Entonces, quizás es una pista para pensar lo que puede ser el museo del siglo XXI. El Palacio Barberini es muy interesante porque es un museo, digamos, clásico, no solamente por las obras que tiene, pero también por la museografía, por la manera de explicar los temas de cada sala, de explicar las obras, pero también se ha vuelto lo que llamo un museo del circuito turístico, porque está sobre todo tiene como visitantes los turistas. Para no quedarme en ciudades grandes, yo estuve trabajando en los últimos meses para una región de Francia, el norte de Francia, donde la colectividad territorial, el departamento, maneja unos museos. Y la pregunta era cómo se puede hacer una narración que pueda juntar todas las narraciones de todos esos museos que vamos a ver son muy distintos. Por ejemplo, el Forum de Bave. El Forum de Bave es un museo arqueológico, es un forum romano y es una muy pequeña ciudad, muy desindustrializada, entonces donde hay muchos problemas sociales, pero que ha sido en la antigüedad un centro muy importante. Este Departamento du Nord, esta colectividad, también maneja el Museo Matisse, que en la ciudad donde nació Matisse, un museo de arte muy bueno. Otro museo de arte más enfocado a la historia local, el Museo del Vidrio, el Mus Vert, en francés ver es vidrio, y porque había una industria del vidrio y poco a poco hicieron una colección de arte contemporáneo hecho en vidrio. Entonces cuenta una historia de la industria y también una historia del arte moderno. El Museo de Flandres, que es sobre la cultura de esa muy peculiar región que está entre Bélgica y Francia, les Flandres. Y también un museo de ciencia y un memorial histórico sobre la famosa figura del general de Gaulle. Entonces, ¿cómo hacer una narración que pueda para la población tener sentido a través de todos esos museos? Entonces, hay todas esas narraciones que los museos producen, que podemos crear desde el interior de los museos, pero hay también las narraciones que se producen sobre los museos. Y en relación con eso, mi sensación es que desde hace unos años, quizás 10 años, por lo menos en Francia, los museos se han puesto de moda, se podría decir. Y hay una narración sobre los museos que dicen que hay una nueva realidad de los museos, que los museos son cada vez más atractivos y que son una herramienta muy importante en el funcionamiento de la sociedad. Para ilustrar este aspecto, yo podría hablar de esa misión
que se llama Misión de los Museos del Siglo XXI, que el Ministerio francés de Cultura implementó en 2016 y a la cual participé. Entonces trabajamos con académicos, trabajamos con muchos profesionales de museos, pequeños y grandes, a través de todo el territorio para tratar de definir las tendencias del museo del siglo XXI. Y algo que nos que sobresalió de esa investigación era que desde la nueva ley de museos que se hizo en Francia en 2002 y que impuso la creación de servicios de públicos en cada museo, la relación de los museos con la población había crecido mucho, que había mucha creatividad en este trabajo. Y que eso era cierto para todos los tamaños de museos, que sean pequeños o que sean grandes. Pero vamos a ver que hay una distinción entre los museos más grandes y los museos más pequeños, por supuesto. Entonces, eso es el discurso que se produce sobre los museos, que se produce al nivel político, al nivel institucional, al nivel de un Ministerio de Cultura, por ejemplo, al nivel de la colectividad, de la comunidad de los profesionales sobre los museos. Pero yo quisiera volver a la realidad. Como yo trabajo en una red de museos nacionales que incluye de los más grandes hasta los más pequeños, yo conozco bastante bien las cifras de audiencia, el número de visitantes en los museos. Y yo sé que hay muchos museos que estarían vacíos durante la semana si no tuvieran como público a los alumnos de las escuelas. Eso para hacer un enfoque sobre el hecho de que una buena parte de la población no visita los museos, a pesar de todos esos esfuerzos muy creativos de los servicios educativos. Y que para esta parte de la población el museo no hace parte de su historia. El museo no cuenta historias que interesan a esa parte de la población. De alguna manera se podría decir que esa parte de la población se queda silenciosa. El tiempo pasa, el museo sigue estando en su lugar, sigue creando narrativas, narraciones, historias, y la gente lo olvida. Y yo me pregunto, ¿cuál es la narración de este silencio? Puede ser una paradoja, pero ¿cuál es la narración de este silencio? ¿Qué cuenta este silencio? Y yo me pregunto si este silencio fuera el silencio del deseo o un deseo silencioso de museo. Entonces es con esa hipótesis en la cabeza que yo pensé en la obra de Duchamp, El Gran Vidrio, o La casada desnudada por sus solteros, que llegamos al título del curso. Y quizás pensé en esa obra porque hay un juego de palabras en francés entre la mariée, la casada, y el museo, en francés le musée. Entonces, la casa desnudada por sus solteros me hizo pensar en el museo desnudado por sus solteros. Y quizás, como decía Freud, el juego de palabras es un camino hacia el inconsciente. Entonces, quizás esta relación entre el museo desnudado y la casa desnudada podría ser un camino hacia el inconsciente del museo. Una narración silenciosa, pero de donde salen todas las narraciones que el museo produce o que el museo provoca. Yo no sé si está claro hasta aquí. ¿Llegamos bien? Entonces quizás hay unos que participan que son especialistas de la obra de Duchamp. Entonces, yo no quiero entrar en la interpretación de la obra de Duchamp. No quiero hacer el exégesis de esa obra de Duchamp,
que André Breton, por ejemplo, dijo que era la grande leyenda moderna, que es una obra que dio lugar a muchas interpretaciones, pero yo me quedaré en la raíz y yo tomaré como cuadro interpretativo una entrevista de Duchamp en el 1959, que decía que el título de la obra venía de un juego de las fiestas populares en el que los jóvenes lanzaban proyectiles hacia una representación de una mujer con vestido de casada hasta hacer caer el vestido. Entonces, eso va a ser nuestro cuadro interpretativo, este juego popular que me parece muy bien con Duchamp si tomamos en cuenta su relación con el arte. Entonces, pensé que los solteros quizás somos nosotros, los que nos relacionamos con los museos. Es decir, todos los que formamos la comunidad y que tenemos deseo de museo, aunque este deseo esté silencioso y aún sin narrativas. Y siguiendo este paralelo, se podría decir que nuestro deseo es de una parte vestir el museo con el vestido de casada, es decir, construir narrativas que son vínculos con el museo. Y de otra parte, nuestro deseo es también ver el museo desnudo, quitarle la ropa de las narrativas, hasta con cierta agresividad, como la de los solteros que lanzan proyectiles, para poder expresar nuestro propio deseo hacia el museo. Entonces, la pregunta de este curso, y quizás es la final de mi introducción, podría ser la siguiente. ¿En qué va el deseo de museo hoy? Entre vínculo y deseo, ¿qué narración estamos escribiendo con nuestros museos al principio del siglo XXI? ¿Qué tipo de vínculo estamos buscando o favoreciendo para nuestros museos? ¿En qué narrativas se está desarrollando? ¿Y en qué narrativas se expresa el deseo, que es la raíz de este vínculo y que lo cuestiona? Y para explorar esos temas, yo le propongo una especie de investigación que ojalá la podamos seguir juntos en el intercambio después de mi presentación. Pero yo les voy a proponer de tomar varios caminos. Un primer camino que va a ir de la memoria colectiva a los juegos de poder. Y otro camino después que va a seguir las líneas de fuga del deseo por el museo, desde, por ejemplo, los conceptos de casa común o de plataforma de potencialidad. Y también vamos a abordar nuevos museos imaginarios o las utopías contemporáneas del museo, que sea el museo virtual o digital o quizás lo que se puede llamar el no museo. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces, empezamos con esa primera parte de la memoria colectiva a los juegos de poder. Recientemente leí un artículo en la prensa, en un periódico francés que me interesó, que me llamó la atención, que se llamaba El futuro de los museos. Y empezaba así, entre comillas. Parece que los museos están afectados por una crisis mayor de identidad. Para decirlo simplemente, ninguno quiere ser más lo que es, o por lo menos no solamente lo que es. Y para ilustrar esa idea, el autor sigue con una descripción de un museo arqueológico que presenta una muestra de cómic, un museo de arte contemporáneo que presenta una exposición arqueológica. Eso es un mundo que el periodista juzga confuso y donde el museo pierde su verdadera vocación, que según él es, entre comillas, la educación sensible. Y como me imagino que muchos de nosotros estamos comprometidos en la educación en museos, yo pienso que esa idea de que la esencia de un museo es ser un lugar de educación sensible, por supuesto nos conviene. Pero yo pienso que hay que interrogar esta idea.
Me acuerdo, por ejemplo, de la descripción de la creación de los museos en los Estados Unidos en el siglo XIX, tal como la cuenta Laurence Levin en este libro, que es en francés, pero seguramente traducido al español, Cultura de arriba, cultura de abajo. La emergencia de las jerarquías culturales en los Estados Unidos. Es un libro que me interesa mucho, que tiene toda una parte sobre Shakespeare, otra parte sobre los museos, pero que comenta cómo poco a poco en este país al principio de inmigrantes, donde las jerarquías sociales no estaban tan definidas, como poco a poco se definen las jerarquías sociales y también las jerarquías en el mundo de la cultura, y cómo la cultura se vuelve un concepto para definir y ayudar a crear el orden social. Y lo que me interesa en este momento, en este curso, de tomar en esa investigación de Levin, es que él describe cómo en la primera etapa de creación de los museos, digamos al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los museos en lo que se está creando Estados Unidos, los museos son sitios como depósitos de informaciones, de colecciones de datos extraños y dudosos, es decir, donde la comunidad junta poco a poco objetos diversos que considere que se debe conservar y que pueden ser objetos considerados valiosos porque son a la vez estéticos y provenientes de la comunidad, o objetos técnicos que tienen un valor de memoria. Y en esta etapa los museos hacen parte de la vida de la comunidad. Pero poco a poco hay un movimiento de sacralización de la cultura, de idealización de los artes, y los museos se vuelven instrumentos de educación que promueven ciertos comportamientos, ciertos valores, que se vuelven las buenas maneras o los valores de civilización. Y hay aquí una citación de un director de museos creo que en Nueva York o en Boston, al final del siglo XIX, que yo no le voy a traducir porque es un poco larga, pero está hablando de manera muy concreta cómo por fin los visitantes se portan bien, no escupen más en los museos, no cambian el pañal del bebé, no escupen el tabaco, no toman, no comen, etc. Y le parece que finalmente los públicos, gracias a sus esfuerzos, se han vuelto bien educados. Pero es una manera muy concreta para hablar de este proceso que hace que el museo tiene un papel de enseñar, que una parte de la población va a enseñar a otra los modelos del buen comportamiento. Y en el caso de Estados Unidos está relacionado con la relación con la cultura europea. Y aquí en Madrid, hace, no sé, 1 o 2 años, yo vi una exposición en el Prado sobre la creación del Museo del Prado, una exposición muy interesante que también enfocaba cómo el Prado había sido concebido y construido para defender ciertos valores en la sociedad española, valores que todos seguramente pensamos que son muy buenas, pero que son valores que definen cierta jerarquía en la sociedad. Entonces eso nos lleva a una pregunta. Nos podemos preguntar a nosotros, involucrados en la educación en museos, si este objetivo de educar al público, de transmitir de alguna parte unas buenas maneras, unos buenos valores, si no es eso que ha hecho de los museos un sitio donde a el educado le gusta ir, pero a los otros no les gusta ir. Y eso, si no es eso una explicación de que a los que no les ha gustado este proceso de, entre comillas, civilización o aculturación que pasa por la escuela, que hace que uno integra el valor superior de una cultura, entre comillas, sabia, no sé cómo se traduce en español, en francés sería culture savante, la cultura legítima, que por lo general pertenecen a las clases populares, que a ellos no les gusta ir a los museos. Y entonces,
la pregunta es si todos nuestros esfuerzos para reforzar el papel del museo como el sitio de la educación sensible no son contraproductivos. No porque la educación es contraproductiva en sí. En el primer periodo de la formación de los museos en los Estados Unidos hubo un debate sobre si los museos debían ser sitios para educar en el sentido de transmitir información o educar en el sentido de transmitir un ideal del bien, del bello, que era el ideal de cierto tipo de civilización, donde unos podían definir los buenos códigos, las buenas maneras, los buenos gustos, y sobre todo a través del arte, para los otros. Y entonces es la manera como poco a poco se define una cultura popular y una alta cultura. Hay una segunda pregunta. El museo desnudo, como lo hemos definido, según la hipótesis que viene de Levin, viene de la comunidad y le pertenece. En este momento no hay ningún asunto de poder, pero desde el momento que se vuelve museo, que una parte de la población le da un papel social, que se crean las primeras narrativas, aún con muy buenas intenciones, el museo se vuelve un instrumento de poder. No quiero decir que está mal, pero se vuelve un instrumento de poder, que es el poder de educar, el poder de decidir lo que debe ser conservado como memoria colectiva. Y a partir de este momento, lo que mueve el museo, lo que mueven las narrativas del museo, son los juegos de poder. Y entonces las narrativas que propone el museo se vuelven como variaciones en el sentido musical de un tema central, que es el juego de poder en el cual se mueve el museo. Y yo quiero insistir, no pongo ningún sentido moral diciendo que hay juego de poder, es una realidad. Entonces vamos ahora a examinar tres de esas variaciones que me parecen reflejar una parte de la situación hoy en día en el mundo de los museos. Yo miro la hora para saber si, estamos bien, estamos mal, empezamos a qué hora, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a empezar con la narración del museo escuela. ¿Qué pasa en esta narración? Lógicamente, el museo se vacía de su público adulto porque son los niños que van a la escuela. Yo sé que soy un poco provocativo diciendo eso. Pero el museo en este caso se llena de alumnos y es el caso de la mayoría de los museos franceses con excepción de los más grandes museos parisinos. Las escuelas son el público más numeroso en semana y no se sabe si es el efecto de la política nacional de educación artística y cultural que promueve el Estado, o si esta política está dedicada a dar un público a museos vacíos. De nuevo, estoy un poco provocativo. Pero es la realidad en la mayoría de los museos en semana, a la excepción de los museos que vamos a examinar justo después. Y por supuesto, en esos museos, escuelas, el área de educación es fundamental y a menudo es muy creativa e inventa una diversidad de narraciones para relacionarse con todos los públicos y desarrolla un catálogo muy completo de actividades para escuelas y colegios. Vimos hace poco el museo Matisse en la ciudad de nacimiento de Matisse. Ellos tienen los catálogos realmente, libretos así muy amplios de ofertas para alumnos, pero nadie de la ciudad va. Tienen un problema muy grande de relación con la población de alrededor. Entonces, al otro extremo están los museos, donde los alumnos deben pelearse para encontrar un espacio en museos donde hay demasiados turistas, demasiado, o digamos muchos. Había dejado de lado hace un instante en mi razonamiento los grandes museos parisinos, como el Louvre, con sus 8 millones de visitantes, de los cuales 70% son turistas extranjeros y que la mayoría viene para ver 3 obras, como ya lo he dicho. O el Museo de Orsay,
4 millones de visitantes, 70% de turistas extranjeros atraídos sobre todo por los impresionistas. O el Centro Pompidou con sus 4 millones de visitantes, de los cuales 40% de turistas extranjeros. Esos museos como el Thyssen en Madrid, el Prado, el MoMA en Nueva York, el Met, el British Museum, la Tate, quizás 20 museos en el mundo, no juegan en la misma categoría que los otros 1.200 museos que tienen el label Museo de Francia y que cubren todo el territorio. En Francia se dice que hay 2.000 museos, de los cuales 1.200 tienen el label estatal Museo de Francia. Aún en ciudades grandes como Marsella o Lyon, que son, aparte de París, las ciudades más grandes de Francia, un museo de primer nivel tiene a lo mejor 300.000 visitantes, es decir, menos del 10% del Museo de Orsay en París. Entonces ya se ve la diferencia de escala. Entonces en esos museos que se podrían llamar museos de la mundialización, la narración tiene que ver con lo que yo llamaría, sin tener miedo, la paradoja, la religión profana. Sí, el Louvre tiene 8 millones de visitantes, pero se puede caminar kilómetros de galerías en el Louvre sin ver casi a nadie. Pero si se toma el circuito de los iconos, ¿se dice iconos o iconos? Iconos, la Gioconda, la Victoria de Samothrace, la Venus de Milo, es el equivalente del metro en la hora pico, realmente. De la misma manera se hace la cola en el Museo de Orsay para ver a Van Gogh. O para entrar en Versalles, en el cuarto del rey. Es realmente algo estupendo que generalmente nosotros, los profesionales de museos, no vemos porque entramos con tarjeta, no pagamos, pero yo fui en Versalles con amigos extranjeros, yo hice la cola en el sol 1 hora y después yo esperé 10 minutos para entrar en la otra sala. Yo puedo decir que es algo estupendo. Pero que es una realidad, es interesante también. Entonces, la costumbre de tomar fotos frente a los símbolos de arte me hace pensar en el peregrinaje a la Virgen de Guadalupe en México. Yo sé que hay unos mexicanos aquí, ¿no? O sea, aquí, sí. Porque yo fui allá y uno pasa frente a la estatua de la Virgen sobre una cinta caminadora. No sé si ha cambiado para maximizar. Sí, quedó igual, para maximizar el número de visitantes. Entonces, por eso yo propongo de llamar a esos museos unos museos santuarios. Y en su búsqueda de turistas internacionales se ha desarrollado hacia la iconología. Cuando estaba trabajando en el Pompidou, ya hace 5 o 6 años, ya se decía, nuestro problema es que a pesar de tener una colección de primer nivel, no tenemos iconos como el Louvre, que tiene su Mona Lisa. Y recientemente yo vi en la prensa en Francia un artículo, mi colega, que es una amiga que maneja el departamento de públicos del Pompidou, que hablaba de todo lo que estaban haciendo de manera muy profesional para hacer emerger iconos en su colección. Es decir, elegir ciertas obras que por su cualidad artística, su tema, también su impacto visual en comunicación, su historia propia como obra, porque la Mona Lisa quizás no estuviera no fuera el icono que es en el Louvre si no hubiera, si no hubiera sido robada en 1911, desaparecida y vuelta a encontrar en 1913. Entonces se ve que un museo puede tratar artificialmente de generar un proceso para transformar unas obras de arte en objetos de culto. Lo que hace, yo pienso que Marcel Duchamp, esas son sus cartas sobre el arte, eso le podría hacer reír bastante. Entonces, al nivel de narrativas, esos museos van a menudo hacia una simplificación de sus narraciones pedagógicas, de las ofertas a los grupos escolares, contratan a empresas privadas para gestionar la mediación en galerías, porque necesitan tener muchos idiomas muy variados.
Y a pesar de tener un subsidio del Estado muy alto, la pregunta que tienen es que si deben servir más el ciudadano o más el turista. El turista que paga los precios de entrada del Louvre han subido en los 10 últimos años de 8 o 9 euros a 15, 16. Entonces el enfoque se vuelve más, no digo que es el solo enfoque, no quiero hacer una caricatura, yo quiero hablar de una realidad que hay que tomar en cuenta. Lo que yo siento es que el enfoque se vuelve más, cada vez más, el modelo económico, que es atraer el mecenazgo, desarrollar la audiencia, subir los precios de entrada, pues las ofertas son dirigidas a públicos que pueden pagar. Las colecciones permanentes para los turistas y las exposiciones temporales para el ciudadano culto. Y el ciudadano que no suele ir a museos, muy a menudo se queda en la puerta. No totalmente, hay días que la entrada está gratuita los primeros domingos de cada mes, hay muchas narraciones dedicadas a públicos poco numerosos, pero que son muy lejos de los museos, pero la política general en su globalidad tiene esas preguntas. Acabo de citar el mecenazgo. En Francia hay una ley que permite deducir las dos terceras partes de una suma invertida en cultura. Y así, sin decidirlo, sin darse cuenta, la colectividad, a través de este descuento de los impuestos, pagó la mayor parte de la construcción de la Fundación Louis Vuitton, que fue inaugurada en 2014 en el oeste de París, diseñada por Frank Gehry, el famoso arquitecto de California. Es una fundación privada que presenta exposiciones temporales, como la exposición que tuvo el más grande número de público desde 30 años en Francia, más de 1 millón de visitantes, la colección rusa de coleccionista Chukin, o recientemente las obras maestras del MoMA en San Francisco. Y estas exposiciones, por supuesto, hubieran podido ser presentadas en museos públicos. La fundación presenta también la colección privada del dueño de la empresa Vuitton. Es un edificio que a mucha gente le gusta, a mí no mucho, me parece un poco orgulloso de sí mismo, un poquito objeto así de prestigio. Es dedicado obviamente al prestigio de la marca, pero desarrolla actividades pedagógicas, desarrolla mediación digital, conferencias, espectáculos, conciertos, todo lo que hace un museo público. Y este proyecto me parece que juega con los límites y la confusión entre dos mundos, el mundo del lujo y el mundo del arte, entre el mundo del interés privado y el mundo del interés general. Porque ¿cómo justificar mejor hoy los precios de un producto de lujo producido en serie, que no es único, sino relacionándolo con el precio de una obra de arte? Que el precio de una obra de arte se justifica por la originalidad y la unicidad. Y yo pienso que este tipo de fundación, especialmente porque está muy fuerte, se llama Fundación Vuitton y tiene una política muy clave en este asunto. Pero las operaciones simbólicas que hace este tipo de fundación de marca es dar a los productos de la marca el valor de la obra de arte. La segunda operación simbólica es dar a la colección privada el prestigio de una colección pública. Y la tercera operación simbólica es dar a la empresa los valores de ciudadanía que pertenecen a las instituciones públicas y de alguna manera hacer olvidar que al fin y al cabo se trata de comercio y se trata de dinero. Y yo pienso que en esos museos que yo llamaría museos marcas, hay un tipo de narración de escondidas o transformista, publicitaria en su esencia, tratando de no serlo en su parecer. Porque todas las acciones de este tipo de museo tienen un solo objetivo, hacer que esos museos no parezcan lo que son. Y lo que son un poco
no voy a decir almacenes de lujo, pero sitios donde se muestran productos muy cotizados en el mercado, que es lo que se ha vuelto las obras de arte cuando están presentadas en este enfoque. Y me parece que eso se veía bien en la... perdón, hay un problema. En la exposición, la famosa exposición Shukin, que a nosotros que trabajamos en instituciones públicas nos llamó mucha la atención porque tuvo más éxito que la exposición Monet, que estuvo en el Grand Palais donde yo trabajo. Entonces se pueden dar cuenta que yo hablo un poquito de la competencia, ¿eh? También, yo quiero ser claro. Pero me parece que esa competencia no es totalmente justa. Pero la colección de Shukin es una colección que ahora pertenece a los museos públicos rusos, pero se presentó como la colección del coleccionista antes de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa. Entonces, se presentó en la imagen de izquierda en cómo estaba presentada en los palacios de Shukin. Y en la presentación de esa exposición había muy poca cosa sobre el contexto de la riqueza de Shukin, porque este señor tenía tantos recursos económicos. Tampoco no había mucho porque las instituciones públicas se habían después apropiado de esa colección, y menos porque hubo una revolución en Rusia en este momento. Y menos porque un ruso con mucha fortuna como Shukin se interesaba solamente a los artistas franceses y no a los artistas de su país, que es algo interesante, ¿no? Al contrario, se presentaban obras rusas que no hacían parte de su colección como para complementar la colección y para quizás que el visitante no se pregunte eso. Entonces, quizás se podría decir brevemente que en este tipo de institución o de exposición nada de política y todo de estética. Entonces, lo que quise presentarles es como tres variaciones de la narrativa en los juegos de poder, podríamos decir tres formas de la alienación del deseo de museo. Entonces, como el deseo de museo que nosotros tenemos, que la colectividad tiene, que la comunidad tiene, está alienada por ciertos intereses que tienen que ver con juegos de poder. El museo escuela, el museo santuario y el museo marca. En esas tres formas, el deseo de museo busca su camino, pero se pierde en esos juegos de poder que han puesto el museo en posición de dominación simbólica. Quizás se podría decir de manera de nuevo un poco provocativa que en este camino primero el museo te educa, después te educa a adorar, como en un santuario, y que adorar sino para comprar. Pero como se sabe que el deseo siempre busca un camino, vamos a examinar ahora lo que yo llamo las líneas de fuga del deseo de museo. ¿Vamos bien? Entonces, buscando esas líneas de fuga del deseo de museo, ya pueden darse cuenta que yo trato de siempre quedarme en la cuestión de nosotros, de los seres humanos, de los visitantes, cuál es nuestro deseo. Entonces, buscando las líneas de fuga, buscamos propuestas que revelan un deseo de museo proveniente de sectores de población que nunca van a museos. Y vamos a preguntarnos si el concepto de museo participativo puede tomar forma real o si es una utopía. Y después vamos a preguntarnos si el museo digital o virtual se puede considerar como un verdadero museo, digamos con las funciones de un museo, de acceso al arte, por ejemplo, o de acceso a la memoria, o se debe considerar como un no museo. Entonces, para volver a la investigación museo del siglo XXI, porque sentí que les dejé un poco frustrados en los resultados, pusimos, por supuesto, en las conclusiones, en primera fila, la idea de participación. Esa idea no es nueva, nada nueva, porque hacía parte ya del desarrollo de la nueva museología en los años 70 y la investigación, que era basada, como ya lo he dicho, en intercambios entre académicos y profesionales de museos, declinó esa idea con tres títulos: el museo conversacional,
el Museo Plataforma de Potencialidades y el Museo Cooperativa. Esos títulos indican tres ideas. La primera idea, el Museo Conversacional, es la idea de una relación de diálogo entre iguales y no de una transmisión que desciende de arriba hacia abajo. Y un ejemplo muy sencillo es el desarrollo, por ejemplo, de las redes sociales. Pero hay muchas otras realizaciones de esas ideas. Por ejemplo, muchos tipos de mediaciones que se desarrollan en museos hacen parte de este tema del museo conversacional. La segunda idea, el museo como plataforma de potencialidades, es una idea que me gusta bastante, porque es la idea de un museo que es capaz de responder positivamente a iniciativas de la comunidad. Y que no solamente las puede recibir, sino las puede también producir. Que sean eventos, fiestas, conciertos. Uno puede llegar al museo y decir, yo soy DJ, si yo puedo hacer un concierto esta noche, sí, no hay ningún problema, se puede enchufar el computador aquí, etc. ¿Cuáles son los museos que pueden contestar de manera tan sencilla a este tipo de pregunta? Pero encontramos uno en Francia en esta investigación. En este caso, el museo se vuelve, sobre todo en ciudades donde hay poca oferta cultural, donde no hay todos los equipamientos culturales como teatros, salas de conciertos, se puede volver como un centro cultural de proximidad. Yo le mostré en el departamento del norte el Museo de Flandres o el Museu. Son en ciudades muy pequeñas donde no hay teatro, no hay cine. El museo se puede volver el centro de la vida cultural, si es capaz de producir. La tercera idea, el Museo Cooperativa, va más allá en el diálogo y la potencialidad de las iniciativas de la población, porque es la idea de hacer participar a la población en la misión fundamental del museo, dándole la posibilidad de intervenir en la programación misma. Ideas como el comité de usuarios, como la curación participativa, como el hecho de participar a la colección, por ejemplo, la colecta de objetos que se hacen en ciertos museos, sobre todo en museos de sociedad, de etnología, etc. Y también participar en la gestión de los museos. Entonces, yo participé en la comisión de pilotaje de esta reflexión, yo fui uno de los coordinadores de la parte sobre públicos y mediación, o sea, estoy muy comprometido en esos resultados. Todo eso no para darme más importancia, pero para decir al contrario que no estoy muy a mis anchas con esas conclusiones. Porque me parece que, por supuesto, hay muchas iniciativas que pueden ilustrar esas ideas del museo conversacional, del museo plataforma de potencialidad, del museo cooperativa, todo está muy bien. Es cierto que el deseo del museo se expresa mejor cuando el curador va en un café con la obra o sin la obra, una reproducción de la obra para conversar con la gente, como se hace, por ejemplo, en Bélgica o en Bretaña, en ciertos museos. O cuando los ciudadanos pueden depositar un objeto que les pertenece, que va a ser parte de las colecciones, como en la ciudad de la historia de la inmigración en París. O cuando los alumnos pueden producir una exposición. Todo va mejor, por supuesto. Pero no obstante, veo más este tipo de movimientos en museos de sociedad que por naturaleza están relacionados fuertemente con su entorno que en museos de arte. Y probablemente porque, como lo comentaba con el libro de Levin, el arte se ha vuelto un elemento clave en el proceso de sacralización de la cultura. Y como ya lo comenté, lo veo más también en museos pequeños que en grandes museos. Y la mayoría de los museos en Francia son museos que dependen de los municipios, entonces necesitan el apoyo del alcalde, y el alcalde para dar apoyo necesita que la población esté contenta, esté vinculada, esté relacionada a los museos. Entonces, lógicamente, los museos van a desarrollar catálogos de visita guiada amplios, van a inventar narrativas muy creativas para adaptarse a cada micropúblico, porque el campo de acción es más concreto. Es una población, esa población se conoce, se ve, es posible de establecer relaciones también con intermediarios como los festivales. Hay un museo en Estrasburgo que hizo una noche del horror con el festival del horror que está programado al lado, asociaciones, etcétera, cosas que solemos hacer en nuestros museos. En el Museo de la Mundialización, esos museos templos enormes, como ya lo dije,
se va a desarrollar, al contrario, una nueva oferta pedagógica con visitas más simples, más adecuadas a un público de países emergentes que vienen por primera vez, pues, varios idiomas, a menudo subcontratantes, etc. Pero en los dos casos, lo que se constata es que hay una contradicción entre el proceso, el objetivo de participación y la manera como el museo funciona internamente. Y eso es muy importante. Yo pienso que desarrollar el proceso de museo participativo no puede ir lejos si no se cambia cómo internamente el museo funciona. Y hay un solo museo del cual yo oí hablar que realmente se había planteado este problema. Es un muy pequeño museo a la frontera con Francia en Bélgica, que es el Prehistomuseum de Ramoul, y que realmente el director planteó un cambio total del manejo del museo con un funcionamiento más horizontal, con una nueva teoría del management y que formó todo el personal a esa nueva organización. Yo pienso que eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Y sí, entonces nos preocupa esa cosa que esas ideas del museo conversacional, plataforma, casa común, cooperativa, están en contradicción con las realidades del poder en los museos. Hay que pensar quién tiene el poder de decidir en los museos. Es una pregunta que no es sencilla y que tiene varias respuestas. Y yo, como conozco más los museos de arte, voy a reducir el foco y hablar un poco más de esos museos, tomando como ejemplo la exposición Delacroix, que está presentada ahora mismo en el Museo del Louvre. Es una retrospectiva que realmente corresponde al esquema clásico de producción de exposiciones. Hay un historiador del arte que trabaja en el Louvre, que es especialista de Delacroix, que siguió durante años sus investigaciones sobre la obra, que quiere presentar una nueva manera de ver y de pensar el trabajo de Delacroix. Entonces, en su texto de introducción, yo había tomado todas las fotos en español para mostrarles, pero hubiera sido un poco largo, entonces voy a resumir. Pero en el texto de introducción hay esa magnífica frase que es: ¿por qué hoy día una nueva exposición sobre Delacroix cuando ya hubo una retrospectiva en, yo creo, 1963? Eso es una pregunta de especialista, ¿no? Es una buena pregunta de especialista porque para él es realmente la pregunta, pero él que llega, que tiene 25 años, que no había nacido cuando tuvo lugar la primera retrospectiva, esa pregunta no se puede entender. Y entonces toda la presentación sigue así, con un discurso muy bien hecho, muy interesante, pero que supone que uno que ha entrado en la exposición ya conoce la obra de Delacroix. Y yo he visto otros ejemplos, yo no quiero como se dice, jeter la piedra, echar la piedra, no sé, en español, como culpabilizar a mis colegas del Louvre. Porque en el Pompidou hicimos lo mismo con la exposición de Paul Klee hace 2 años, por ejemplo, que era lo mismo. O sea, Paul Klee y la ironía, uno entraba y se suponía que había visto la primera retrospectiva de Paul Klee hace 20 años. Y bueno, yo estaba feliz porque yo la había visto, pero los otros me preguntaban. Entonces, hablo de esa exposición no para quejarme como todos nosotros que trabajamos en educación en los museos de arte. Generalmente en el mundo entero, en Nueva York, en Madrid, en París, todos nos quejamos que la curaduría avanza sola, que la producción de exposiciones no es un proceso de co-creación con las áreas educativas. No sé si Rufino o Salvador eso les suena algo conocido, pero me parece, ¿no?, en nuestras discusiones. Pero si yo hablo de eso es más bien para constatar que desde hace 20, 30, 40, 50 años planteamos el problema y que las cosas no avanzan mucho. Y que quizás hay que decir que no se trata de buena voluntad o de capacitación de profesionales, sino de un fenómeno estructural que se puede resumir así. En museos de artes, los únicos que pueden conseguir los préstamos son los conservadores de museos con colecciones prestigiosas. Entonces el punto de vista, lógicamente, el punto de vista de ellos dominan los temas que elijan y domina cómo los tratan.
y eso no se puede cambiar. Si alguien más tuviera otra idea de presentación de la obra de Delacroix, no podría hacer nada sin la autorización o el soporte de un conservador del Louvre. Para dar un ejemplo que me tocó personalmente, en el Pompidou hace unos años propuse en un proyecto europeo que un grupo de jóvenes elijan un tema y hagan la curación de una exposición. Ya lo habían hecho así en Finlandia, lo habían hecho en Inglaterra, pero en el Pompidou, en la reunión con los conservadores, nadie quiso, no tuve la autorización. Entonces, ¿qué pasa cuando el deseo no se puede concretizar en el mundo real? Se expresa en el mundo de los sueños, ¿no? Y el mundo de los sueños hoy es el mundo virtual. Y en este mundo sabemos que muchas cosas que no pueden ocurrir en el mundo real van a poder desarrollarse. El digital ya ha cambiado la economía, está cambiando también la economía del deseo de museos y permite nuevas expresiones de este deseo con una infinidad de narraciones. Es una hipótesis que voy a tratar de desarrollar, dejando esas magníficas imágenes de la exposición de Delacroix para entrar en otro universo que es el del Taller de las Luces, que se define como centro de arte digital, que acaba de abrir hace unos meses en París y propone exposiciones de inmersión. La primera es sobre la obra de Klimt. Es basado en proyecciones de imágenes compuestas con centenas o miles de imágenes de cuadros, como una especie de sampling Klimt gigantesco en 3 dimensiones, con música. Aquí no escuchan la música. Este sitio tiene mucho éxito. No lo podíamos creer nosotros que trabajamos en museos de verdad. Acorre cada día, ¿adivinan cuánto? Entre 4.000 y 6.000 visitantes. Ha cambiado el barrio. En este sitio no hay obras, o si hay obra es el montaje digital de imágenes de la obra de Klimt, que se supone está hecho por un artista. No es un museo, pero se refiere al universo de los museos y pretende también hacer conocer y amar el arte al gran público, al público que no va a los museos. Es lo que más me interesó, porque hace 2 años que han decidido hacer este proyecto y que están comunicando sobre este proyecto. Es una empresa privada que gestiona unos museos en París y en Francia, que es muy conocida en Francia, se llama Culture Espace, que maneja eso. Entonces, desde 2 años comunican y yo estaba muy interesado y muy en la espera de la apertura de este sitio, porque tenían un discurso que no me ponían a mis anchas, porque decían, no competimos con los museos públicos, que ellos tienen un público de gente que ama y conoce el arte, nosotros nos vamos a dedicar a los otros, que es una manera de decir, la democratización del arte la vamos a cumplir nosotros y vamos a dejar los públicos cultos a los museos públicos. Pero al nivel de política pública eso es un problema mayor, porque como el Estado, como el municipio, como la colectividad pública puede justificar el presupuesto público si está limitado a hacer el trabajo de acceso al arte para los que ya lo conocen y lo aman, y que son empresas privadas que se dedican al acceso al arte a los públicos que no van a los museos. Eso me parece que es un problema político. Pero dejando de lado este comentario, me intereso a este fenómeno, porque es un fenómeno que nosotros generalmente en los museos con obras originales miramos como una vulgaridad, un montaje digital de imágenes de la obra de Klimt. Pero desde el punto de vista que he propuesto para este curso, quizás se podría decir que el museo se ve aquí desnudo. Se ve desnudo porque se ve sin colecciones, como una experiencia visual, una sucesión de imágenes que se componen y descomponen frente a nuestros ojos. ¿Sabes? Yo traté de encontrar lo que funcionaba en este tipo de experiencia, porque uno de mis principios de acción como profesional es nunca despreciar al público. Entonces, si yo veo que el público ama una cosa así, yo no digo que el público se equivoca, que
que se dejó seducir por una perversidad. Yo trato de tomarlo en serio y pensar que hay un deseo que se expresa aquí en este tipo de visita, a este tipo de oferta. Entonces voy a tratar de desarrollar para ustedes un poco una manera de pensar este tipo de proyecto. Entonces podríamos decir, siguiendo la metáfora de Duchamp, que aquí la narración es una narración del deseo, pero ¿es un deseo de qué? La primera respuesta que podríamos dar es que este tipo de experiencia satisface, es muy sencillo lo que les voy a decir, un deseo de ver. ¿De ver qué? De ver el museo y sus colecciones, quizás, pero sin verlo el museo y sin ver las colecciones. Entonces, ¿cómo ver a las obras sin verlas? Disculpe la paradoja. Hay una respuesta sencilla. Es que es viendo imágenes de las obras lo que se ve. No son las obras, son imágenes de las obras. Entonces se pueden ver las obras sin verlas. Pero también se nota que si no hay la presencia de las obras en su materialidad, que es algo menos en relación con el museo, hay algo más, que es la presencia de la música. Y eso hace pensar en la búsqueda de la obra de arte total, como la definió Wagner, Schoenberg, etc., cuando varios medios artísticos tratan de reflejar la unidad de la vida. Y la unidad de la vida, en términos filosóficos, es el ser, que contiene o está relacionado con todos los estar. Trato de usar el castellano cuando me ayuda, porque en francés no se puede hablar así. En esa experiencia de inmersión en el arte, podríamos decir entonces que hay el deseo de un encuentro con el ser, este encuentro mismo que en la concepción clásica es la esencia del arte. Y es un punto importante, porque como ya lo he dicho, este tipo de inmersión está considerada por muchos profesionales de museo como algo vulgar, como algo que no tiene nada que ver con la verdadera experiencia de la obra original. Pero yo oí un día el presidente del Louvre diciendo no hay una mala manera de acceder a las obras. Yo pienso que es importante. Entonces, la línea de pensamiento que acabamos de desarrollar muestra que, al contrario, la esencia del arte sigue presente en este tipo de experiencia. Si consideramos de nuevo cuál es el objeto del deseo en este tipo de narración y que tomamos en cuenta que este objeto es ver, si consideramos después que lo que se trata de ver son imágenes de obras, pero que desfilan según el ritmo de la música, nos damos cuenta que como en el cine es el montaje de las imágenes y el sonido que son la clave. Son entonces dos parámetros temporales que se conjugan para una experiencia que se acerca a una alucinación, es decir, una invasión de la conciencia por un flujo de imágenes y de sonidos que va a su paso. Y entonces lo que se me propone es que se vuelve entonces aquí una nueva experiencia del tiempo, que es diferente de la dimensión tiempo de la realidad. Entonces el deseo de ver se transforma en deseo de tiempo en la medida que al ver y escuchar crea una nueva conciencia del tiempo. Entonces finalmente, poussant le bouchon, si podemos en francés, es empujando las cosas a sus límites. Quizás el éxito de esas nuevas propuestas de inmersión tienen razones de fondo y no solamente razones de forma, que es lo que a veces solamos decir, que sí que es muy seductor, que es solamente porque es una decoración de imágenes, pero quizás hay razones de fondo. Como yo decía, el deseo nunca toma la forma que uno espera y no se dirige al objeto tal como previsto. Hablando de museo y de obra, el deseo tampoco nunca se pierde y siempre sigue siendo, me parece, deseo de ser y de tiempo. Yo leí en Levin algo que me hizo pensar en lo que les acabo de comentar, porque quizás de manera más sencilla para decirlo, hablaba del proceso de cromolitografía entre 1840 y 1900. Que había mucha difusión de esa técnica para reproducir las obras de arte y difundirla en un público amplio. Y
Y Levin decía que el hecho de que esta cromolitografía estuvo muy despreciado cuando se empezaron a crear los museos de arte sacralizados en Estados Unidos, es porque estaba percibido por los profesionales como una forma de debilitar el arte y la cultura. Entonces yo pienso que también estamos en el mismo proceso, es una nueva manera de reproducir, de hacer compartir, pero como la cultura es una cosa sagrada, la pregunta es que si no debilitamos la cultura y el arte con eso. Entonces, para volver a quizás una cosa menos especulativa, la exposición Delacroix en el Louvre. Yo tuve mucha dificultad para entrar en esa exposición tal como me la presentó el curador. Entonces yo hice el circuito una vez sin estar muy interesado, sin encontrar cómo entrar en la obra. Y después decidí volver a hacer el circuito, pero encontré una manera de entrar en la obra que es, como lo ven en esas dos obras aquí, que en muchas obras de Delacroix hay en el primer plano unos cadáveres, lo siento, no es muy lindo, hay cadáveres y en el segundo plano hay violencia. Eso es una manera de entrar, es mi manera de entrar en la obra de Delacroix. La manera de entrar que me propone el curador no me corresponde. Si tuviera solamente este tipo de entrada, yo saldría de la exposición diciendo Delacroix no me interesa, no me gusta Delacroix. Pero si encuentro mi manera de entrar en la obra, sí Delacroix me interesa. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, poder presentar la obra de Delacroix con este enfoque. ¿Dónde lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer en unos espacios virtuales. Hay unos que ya existen. Hay este sitio de una pequeña empresa francesa, se llama el Universal Museum of Art, en francés, como lo pueden ver, que todavía no está muy bien hecho, pero son espacios virtuales donde uno puede poner sus obras y hacer su exposición y hacerla visitar, por ejemplo, a sus amigos. Pero yo vi una cosa mucho más fuerte, que es una de mis fotos aquí, ven, Dimoda 3.0. Es un museo virtual, pero esta vez con las gafas así, HTC o Oculus, que se ponen, que nos hacen parecer como personas del siglo XXII. Pero el Museo Dimoda 3.0 es algo que me fascinó, porque realmente uno entra en un espacio virtual con el joystick, como en un juego viejo, puede navegar en el espacio y se encuentra con obras producidas especialmente para este museo virtual por artistas, son obras contemporáneas que tienen realmente un valor de novedad, de innovación, que es interesante y que se puede ampliar mucho. Yo no sé si han visto solamente la gente que trabaja en esos espacios virtuales con el brush, así que se puede dibujar, pintar en el espacio en 3 dimensiones. Es algo también, un nuevo espacio de creatividad que me parece muy, muy interesante. Entonces, hay esa posibilidad que cada uno haga su exposición a su manera, la pueda compartir. Tengo un amigo que nos había propuesto, él había hecho programas de televisión sobre el cristianismo, como 10 horas de programas sobre la historia del cristianismo. No es religioso, es un ateo, laico, etcétera, pero muy, muy interesado por el cristianismo. Y entonces tenía ganas de hacer una exposición sobre la crucifixión y la reproducción de Jesús en los cuadros de vírgenes con el bebé. Y con un enfoque muy documentado, muy culto. Nos los propuso en el Grand Palais, en la reunión de los museos nacionales. Tuvo una entrevista con mi presidente, con el director de exposiciones, y no pudimos decirle que sí, porque
cuánta gente iban a venir a ver una exposición con un enfoque tan especial, la crucifixión, la representación del niño Jesús, etc. Pero él lo hizo en un espacio virtual en relación con una emisora de radio y tuvo, me dijo, 100.000 personas que lo vieron. Entonces ya una persona que no es en el mundo de los museos sí puede proponer algo que tiene sentido y que puede ser importante para el acceso social y el uso social del arte. También se pueden formar los alumnos desde el colegio a ser curadores de exposiciones virtuales. Tenemos un proyecto así que propusimos al Ministerio de Cultura y así mostrarles que el museo les pertenece. También se puede hacer viajes a algo real, el museo digital, es algo muy sencillo, es algo que hicimos con las otras instituciones culturales parisinas, el Louvre, el Museo Picasso, el Orsay, el Versalles, pero también la Filarmonía, el Museo de Ciencias. Y hicimos ese museo digital, que es una pantalla grande donde pasan todas esas obras en 15 minutos, una selección de obras maestras. Y con un iPad se puede parar la proyección, solamente la proyección sigue, pero en el iPad se para, y hay explicación sobre la obra. Pero más interesante es que el profesor puede de su casa ir en un sitio internet donde va a reservar el horario en este museo virtual, museo digital, que no es virtual, que es digital, reservar también las obras que quiere ver, con las cuales quiere estudiar con sus alumnos, y cuando llega, todo está listo y puede empezar su clase. Yo vi una clase entera sobre el rado de la medusa, no sé cómo se dice, el rado de la medusa, la barca de la medusa, la balsa de la medusa. Y eso era en un suburbio pobre en los alrededores de París, con muchos problemas sociales, y los alumnos están muy concentrados porque en lugar de haber hecho 1 hora y media de transporte para llegar al Louvre, haber hecho la cola, puesto el moral en el vestuario, caminando con la muchedumbre, después sentados frente a la obra con la muchedumbre, etc., habían pasado un momento muy tranquilo, con una definición estupenda de la obra en esa pantalla, y pudieron tener un acceso, me parece, de muy buena calidad, y eso lo vamos a difundir, vamos a hacer 200 museos así digitales que van a ir en todas partes de Francia, en suburbios, pequeñas ciudades, etc. Entonces estoy convencido con esos ejemplos que el deseo de museo puede encontrar su camino fuera de las instituciones, y especialmente quizás con el digital no sabemos cuáles caminos van realmente a tomar fuerza, pero que quizás es más eficiente apoyar esas iniciativas que tratar de cambiar radicalmente las instituciones y sus funcionamientos. Entonces, para concluir, quizás es la hora de concluir, sí. Voy a volver a mi idea de referencia a Duchamp, porque pienso que el museo desnudado por sus solteros puede reflejar también la tensión que existe en el concepto de museo. Que de una parte el museo es una forma que tiene como objetivo de estar fuera de su tiempo hasta representar el tiempo mismo, y de otra parte el museo es una forma vacía que se llena de su tiempo, del tiempo que transcurre en cada época y que hace que el museo se vuelve en la vida social de cada día. Y entonces esa tensión forma una doble narración. La narración de la casada, es decir, un lazo sagrado entre el museo y la colectividad. Y la narración de los solteros, todos los individuos de la colectividad que quitan el vestido de la casada, expresando en este movimiento el deseo por una relación encarnada con el museo. Y también el deseo de vínculo. Entonces, de un lado el museo eterno, que es una narración del tiempo, y de otro lado el museo desnudado, que es una narración del deseo. Y esas dos narraciones se entrecruzan
como la doble hélice del ADN biológico para construir el ADN de cada museo. Y eso es mi conclusión. Gracias.